Hola, bienvenidos a Animal Astral. Este es el cuarto video que lanzamos en esta temporada Géminis para que aprendan a leer a esta zona en su carta natal, ya que es desde nuestro Géminis natal que cada uno de nosotros vamos a responder a los tránsitos de cada temporada. En este video vamos a analizar al planeta Mercurio, que es el regente de Géminis y también rige a Virgo, algunas características teóricas de Mercurio en el zodíaco, y luego vamos a ver las cualidades de Mercurio por cada uno de los signos y de las casas del zodíaco. Es importante tener en cuenta que Mercurio en nuestra carta siempre va a estar influido por el signo en el que se encuentre, por los planetas o puntos matemáticos que lo aspecten, y va a querer expresarse en la casa en la que esté. Por lo tanto, por más de que en teoría Mercurio representa los mismos conceptos para todos nosotros, en la práctica no va a existir un Mercurio igual al otro. Todos lo vamos a vivir en particular en función de nuestra carta natal y de nuestras experiencias de vida mercuriales. Ahora pasemos a estudiar a Mercurio en teoría. En nuestra carta, el Sol es lo más intuitivo, directo, espontáneo y persistente. Si tenemos que ser parte de nuestra cultura, donde hay otros y donde hay reglas, sería muy difícil vivir solo con la energía de nuestro Sol. Mercurio es el primer planeta con el que podemos comenzar a tomar una leve distancia de nuestro Sol para hacer de enlace o de puente entre nuestra fuerza solar y el resto del sistema o de nuestra carta. Por la ubicación de Mercurio en el sistema solar, este planeta siempre va a encontrarse en el mismo signo o en el signo de al lado del Sol en una carta astral. Mercurio es considerado el mensajero del zodíaco, función que tiene raíz en las mitologías antiguas que lo describen como el encargado de recolectar datos e información, de su procesamiento y de su posterior comunicación con otros. En una carta astral, Mercurio nos va a mostrar el tipo de información que nos llama la atención, cómo recolectamos esa información, la manera en la que nos entendemos y que entendemos al mundo que nos rodea. Desde Mercurio hay una fascinación por los signos, los símbolos, las señales y los iconos y su análisis, interpretación y entendimiento. Se lo llama el planeta de la comunicación, una comunicación desarrollada al servicio de conectarnos con otros. Con Mercurio entendemos la importancia de ser escuchados y de escuchar a otros para lograr captar códigos y mensajes, para entenderlos y para luego transmitirlos de las maneras más eficientes. Su urgencia es hacia la conexión mental y comunicacional con otros, y su función es llevar y traer mensajes para diseminar la expresión de nuestro Sol. Necesita de otros, sus interlocutores, para hablar y escuchar, por lo que le suele gustar generar contactos y estar entre personas o en diferentes actividades. Suele tener la agenda siempre llena o ocupada yendo de acá para allá. Se lo vincula con la educación desde que somos pequeños y con todos los procesos en los que adquirimos conocimientos. En una carta nos muestra las mejores maneras en las que podemos aprender y el mejor ambiente y condiciones para nuestro aprendizaje. Es el planeta que utilizamos para ponernos en un lugar de no saber algo o de reconocer un error, lo que nos va a llevar a comenzar un nuevo proceso de estudio. Astronómicamente es el planeta que más rápido da vueltas alrededor del Sol y desde la perspectiva de la Tierra solo se puede observar por pequeños periodos de tiempo. Por estos motivos, los antiguos lo describían como inquieto, movedizo, evasivo y esquivo. Es el planeta que necesitamos estimular muy seguido y con el que nos podemos aburrir rápidamente si no le permitimos nuevos movimientos mentales y físicos. Al ser el planeta que tiene ansias de moverse, también se lo vincula a los primeros momentos que una persona de bebé empieza a moverse, a gatear y luego a caminar. Rige nuestra niñez desde que podemos empezar a explorar el mundo que nos rodea, lo que incluye también cómo percibimos las relaciones con hermanos y hermanas, primos y primas y compañeritos de escuela o de estudios. Denota movimiento y movilidad y la idea de ir de un punto A a un punto B, ya sea de manera literal, físicamente o metafóricamente y mentalmente. Se suele recomendar dejar esa parte de la carta liviana y ágil para así poder permitirle a nuestra fuerza mercurial más facilidad en ese movimiento que tanto quiere, ya sea mental como físico. Es el patrono de viajes cortos, de viajeros y de caminantes, y se asocia con salir a dar una vuelta, con ir a hacer trámites, con movimientos ligeros y con salir a caminar. Rige los colectivos, los buses, los trenes, los tranvías, los autos, las bicicletas, los caminos, las autopistas y las vías de tren.
En función de antiguas mitologías también se lo describe como ingenioso y astuto y a veces engañoso, un artesano con gran habilidad, un inventor y un comerciante experto. Es versátil, pícaro, tramposo, timador, no tiene moral, no es fidedigno, es etéreo y no quiere crecer. Pero sobre todo es muy inteligente y es el más volátil. Su elemento jovial y travieso, con poca incorporación de contextos, de la ley, de la moral o de la verdad, hace que Mercurio se vincule a la intriga y a nuestra fuerza de indagar, preguntar e interrogar. Se suele decir que donde tengamos a Mercurio en la carta tenemos ansias o más potencia para hacer preguntas, para curiosear y para movernos. Es el lugar de nuestra carta donde vamos a ser curiosos y quizás chismosos. Se relaciona a este planeta con la ambigüedad y con lo andrógino, con la capacidad de compaginar dos polos diferentes. Acarrea un sentido de dualidad, una sugerencia de la integración de ambos principios, el femenino y el masculino, en nosotros. Se lo menciona como el símbolo de la contradicción, al tener ambos opuestos en sí mismo, rige todo lo que tenga doble sentido, lo ambiguo, el humor y los chistes. En el cuerpo, Mercurio rige al cerebro, la mente, el proceso cognitivo y es bipolar, o sea, rige ambos lados del cerebro. También rige los dos brazos, las dos manos, los dos pulmones y a nuestra respiración. Ahora pasemos a estudiar a Mercurio por signo, teniendo en cuenta que estas descripciones van a ser influidas por la casa y por los aspectos que tenga Mercurio. Mercurio en Aries. Permite desarrollar un pensamiento ágil que recolecte información de maneras intuitivas y rápidas, idealmente focalizado hacia algo que le guste con pocas complicaciones. Es intuitivo e impulsivo, por lo que les puede costar pensar racionalmente al respecto de un tema, ya que su intelecto puede estar influido por lo que intuyen y por lo que tienen ganas. Es el Mercurio que se lanza a estudiar algo nuevo o algo que les apasione, pudiendo ser el pionero en un área de estudio. Se comunica con fuerza, energía e instintivamente, a la vez que parece tener valentía con sus palabras. Puede sentirse inseguro si no tiene experiencia en el tema que esté hablando o estudiando, pero igual es un Mercurio que se lanza a hablar o a estudiar algo con valentía y pudiendo seguir su instinto. Su comunicación puede usarse para motivar a otros, para impulsarlos a una acción valiente. Puede preferir conversaciones ágiles o atrevidas, francas y simples. Puede hablar de lo que desea sin pensar. Puede comunicarse de maneras que resultan confrontativas, agresivas y violentas, sobre todo si está nervioso o impaciente, frustrado o se siente estorbado. Le puede llamar la atención temas épicos o información relacionada con peleas, con guerras, con temas de supervivencia, con emprendimientos o con lo que sea que le produzca vitalidad, valentía y fuerza. Su educación pudo haber sido volátil, agresiva o rápida, o pudo haber estudiado con personas que le parecían poderosas o fuertes. Puede aprender mejor si hay confrontación o competencias, sobre todo competencias de palabra o de intelecto. Puede preferir estudiar cosas nuevas, le puede costar sostener en el tiempo sus estudios si son largos o pesados, poco ágiles o muy emocionales. Cualquier intercambio de bienes o comercialización va a tener el objetivo de generar una afirmación de su persona, o más poder o más fuerza. Se lanza impacientemente y pasionalmente a conectar con otros que le llamen la atención, pero puede quemar esas conexiones con peleas y discusiones. Puede querer conexiones con personas que sean poderosas, fuertes, valientes o pioneras en algo que les dé curiosidad. Es una persona con ideas de poder, de fuerza, de guerra, de conquista o con ideas pioneras y valientes que generan pasión y motivan a otros. La relación con sus hermanos, hermanas, primos o primas puede ser competitiva, violenta y un poco agresiva, pero también se pueden motivar y arengar mutuamente a hacer lo que les apasione. Les puede gustar hacer viajes cortos a lugares donde puedan vivir proezas físicas o donde puedan correr carreras rápidas y furiosas o donde puedan demostrar su fuerza, su valentía y su poderío. Mercurio en Tauro. Su mente puede ir lentamente pero a lo seguro y puede pensar de maneras constructivas y prácticas. Es una persona con ideas de valor y de seguridad o con ideas valiosas, por lo que puede llevar y traer información valiosa. Sus estudios y sus aprendizajes pueden ser lentos pero estables, sin muchos cambios, y puede preferir que sean sobre algo en concreto o que les permitan consolidarse en el mundo y darse estabilidad material y tangible.
Si algo les da curiosidad, suelen ser dedicados en sus aprendizajes con persistencia, estudiándolo de maneras deliberadas. Cuando aprenda algo, le va a quedar grabado en la memoria por mucho tiempo. Su lenguaje y sus aprendizajes se benefician de incorporar a su cuerpo apoyándose en sus 5 sentidos o al estar en la naturaleza. Su voz es paciente y plácida. También puede tener una voz sensual y hermosa. Es calmo y puede pausarse al hablar buscando escuchar y recibir información. Puede ser persistente en alguna comunicación, costándole cambiar de tema si algo le interesa. Pueden ser testarudos y cabeza dura, costándole cambiar de opinión. Valora y cuida las conexiones con otros, priorizando la estabilidad y tratando de que no cambien abruptamente. Puede crear conexiones con personas que les acerquen a mayores fuentes de dinero o algún tipo de seguridad tangible y práctica. Cualquier intercambio de bienes o comercialización va a tener el objetivo de generar seguridad tangible y material o placer y goce. Puede ser práctico, paciente y calmo a la hora de comercializar. También puede ser codicioso y avaro. Puede interesarle y darle curiosidad las finanzas, la valoración y la compra y venta de bienes, la construcción de cosas, lo relacionado con los 5 sentidos o con la naturaleza. Van a valorar la relación con hermanos, hermanas, primos y primas, buscando en ellos estabilidad, seguridad y calma y que les den algún tipo de consolidación material. También la relación con ellos puede ser posesiva, estancada o les puede parecer aburrida. Pueden despertar a su Mercurio en viajes cortos a lugares que sean placenteros, simples, tranquilos, o que les permitan estar en la naturaleza. Y les puede gustar viajar o salir a caminar siempre a los mismos lugares, repitiendo varias veces los mismos destinos. Mercurio en Géminis. Mercurio es el regente de Géminis. En astrología tradicional se dice que es un buen emplazamiento. Si se le da importancia y prioridad en la vida de la persona, puede ser un aliado o un recurso en temas mercuriales y geminianos en sus vidas. Es un gran emplazamiento para desarrollar su habilidad intelectual, racional y comunicativa, para leer, para aprender, para estudiar, para escribir, para comunicarse con otros y también para generar habilidades de comercialización o transporte de personas y bienes. Es un emplazamiento genial para llevar y traer cosas e información. Va a poder ser hábil e ingenioso con sus ideas, pensamientos y razonamientos y va a inclinarse a ver la vida de maneras lógicas o intelectuales. Puede ser curioso y requerir bastante estimulación mental o movimiento literal. Se beneficia de aprendizajes diversos que le resulten estimulantes y les den la libertad para ir hacia lo que les genera intriga. Va a tener una mente inquieta, rápida, ágil y hábil y se puede desarrollar leyendo lo que sea que les intrigue, escuchando a otros y hablando para encontrar su propia voz. Sus ideas van a ser abiertas, curiosas y estimulantes. Es adaptable a las circunstancias a su alrededor con la capacidad de captar ideas de otros, de escucharlos con atención. También tiene la capacidad de ser muy buen comunicador de ideas, sobre todo si desarrolla su gran capacidad de escuchar a otros, y va a tener una gran habilidad de hablar de maneras fluidas, rápidas, ingeniosas e inteligentes. Le va a ayudar a generar varias y diversas conexiones mentales estudiando 2 o más temas. Se beneficia de generar diversas conexiones con personas, creando vínculos en varios grupos y si en alguno de esos grupos lo escuchan con atención, mejor. Tiene la capacidad de ser erudito en 2 o más temas, estudiando, leyendo, investigando al respecto. Le puede gustar mezclar esos temas. También puede enseñar lo que estudie o comunicarlo a otros. Si algo le resulta aburrido, pesado o muy emocional, va a tender a darse la media vuelta y a irse para otro lado. Para otros puede parecer superficial, impredecible o que tiene 2 caras, que es dual. Puede decir una cosa un día y la opuesta al día siguiente, o decir una cosa en un grupo y la opuesta en otro grupo. La relación con sus hermanos, hermanas, primos o primas puede ser traviesa, revoltosa, movediza, poco intensa, ágil e intelectual. Le puede gustar charlar y contar historias o chistes, salir a pasear y a dar una vuelta por el vecindario con ellos. Puede preferir hacer viajes cortos que sean intelectuales o bastante dinámicos o sociales. Mercurio en Cáncer. Puede desarrollar su memoria reteniendo o absorbiendo información. Puede mirar para atrás y estudiar u observar cosas del pasado. Les puede interesar la historia.
Pueden mirar para adentro y estudiar o tratar de entender las emociones o las sensibilidades propias y de otros. Van a poder ir más allá de lo racional o de lo superficial y tratar de entender lo que está de fondo. Les puede costar pensar objetivamente, ya que su raciocinio suele estar influido por sus emociones. Se benefician de estudiar desde la casa o en algún lugar que les resulte cómodo y donde se sientan protegidos y contenidos. También pueden beneficiarse al estudiar en un grupo empático que tenga en cuenta las emociones. Pueden guardar lo que aprenden y lo que saben en su caparazón y preferir no compartirlo o solo compartirlo con unos pocos. Y al aprender puede dar un paso para adelante y dos para atrás o puede ir avanzando de costado, lentamente y tanteando cómo se va sintiendo. Estudiar, aprender y entender se puede sentir como una necesidad básica de supervivencia. Puede preferir aprender algún oficio o alguna habilidad familiar, algo que la familia haya hecho en otra generación, o estudiar lo mismo que algún familiar que sea muy importante para esta persona y que lo haga sentir contenido. También puede sentirse a salvo al ir generando una red de contactos con los que pueda conectar empática y emocionalmente y a los que pueda volver cuando los necesite. Puede preferir que sus conexiones sean un poco más profundas y emocionales. Se va a comunicar mejor con las personas con las que se sienta protegido, cómodo y tranquilo. Va a defender lo que sepa, lo que aprenda y a sus contactos. Sus hermanos, hermanas, primos o primas pueden haber actuado como figuras paternas o maternas y la relación con ellos puede sentirse como una necesidad básica. Puede haber una necesidad casi de supervivencia de entender a su familia o a su linaje familiar y se puede beneficiar de hablar, leer o escribir al respecto, pero se recomienda entender que a veces uno a su familia solo le queda sentirla o vivirla. La inestabilidad de Mercurio en este signo se ve potenciada cuando se sientan desprotegidos o amenazados. Si se dedican al comercio, puede ser algo relacionado con las necesidades básicas o con el hogar, con lo familiar o con la familia, con la protección, con la seguridad, con la pertenencia, con algo emocional o con la historia. Mercurio en Leo. Les puede gustar aprender de maneras lúdicas, jugando o de maneras espontáneas. Si esto no es posible, pueden requerir momentos aparte para divertirse y llenarse de energía. Su manera de percibir al mundo puede ser con inocencia y sin complicaciones, directa y espontánea. Pueden hacer shows al hablar o al comunicarse con otros y pueden querer llamar la atención de otros con lo que dicen o con cómo se expresan. Pueden expresarse para tratar de conseguir admiración o respeto de otros. Va a tener la capacidad de desarrollar coraje para hablar en frente de otros de maneras extrovertidas. Al compartir sus ideas con otros, se van a iluminar, llenar de vida y animar. También pueden iluminar o llenar de vida a otros, llenarlos de coraje y de vitalidad cuando les cuentan sus ideas. Pueden ser muy generosos con sus palabras, brindar palabras optimistas y positivas que generan buena onda, calidez y que motivan a otros. Puede ser creativo con lo que exprese o con lo que piense por medio de sus ideas. Es el Mercurio con ideas de creatividad o con ideas creativas. En contrapartida, es un signo arrogante y orgulloso, por lo que puede ser que al manifestar una idea se creen que es la más brillante de todas cuando no lo es, o puede ser que no hablen, que no escriban y que no se expresen por miedo a que sus ideas o sus palabras no sean lo suficientemente brillantes. Si se dedica al comercio, va a querer que sean cosas que brillan, literal o metafóricamente. Pueden ser cosas caras o dignas de la realeza. También puede ser cosas lúdicas, de juegos y de diversión. Le puede gustar hacer tratos con personas importantes o con personas famosas. Pueden buscar conectar con otros que les den el centro de su atención. Pueden querer que otros giren a su alrededor. Y les puede costar tener una red de contactos grande y diversa si siempre quieren ser el centro de todas sus comunicaciones. También pueden querer solo conectar con gente famosa, con gente de la realeza o con gente aclamada por algo. Esto les puede producir que se pierdan de conexiones valiosas con personas que son más comunes. La relación con sus hermanos, hermanas, primos o primas puede ser lúdica y creativa, así como también muy generosa. Les puede gustar jugar con ellos y divertirse. También puede haber discusiones con ellos por orgullo o por honor o porque siempre quieren llamar la atención. Mercurio en Virgo. Mercurio es el regente de Virgo.
y en astrología tradicional se dice que es un buen emplazamiento. Si se le da importancia y prioridad en la vida de la persona, puede ser un aliado o un recurso en temas mercuriales y virginianos en sus vidas. Le va a dar una mente práctica capaz de realizar una tarea eficientemente. Es un gran emplazamiento para desarrollar su habilidad intelectual y comunicativa en relación con algo práctico y tangible, para desarrollar una habilidad que los haga percibirse como útiles y que están contribuyendo al mundo con algo productivo. Les va a gustar aprender algo de maneras prácticas o aprender algo que puedan aplicar en la realidad material. También les puede gustar aprender nuevas maneras de cuidar su cuerpo o el de otros para hacerlo funcionar mejor. Van a querer expresarse de maneras ordenadas para que otros los entiendan, con la capacidad de separar la información en partes, de analizarla y de estudiarla y de clasificarla. Van a poner énfasis en los detalles para discriminar lo que no sirve. Es un muy buen emplazamiento para analizar una información o una comunicación al detalle y ver lo que sirve y lo que no. Si les cuesta comunicar sus ideas o hablar con otros o realizar alguna actividad, va a ser por su tendencia al análisis-parálisis o al foco en los detalles para alcanzar algún grado de perfección. También pueden creer que nunca son suficientes o que no están haciendo lo suficiente y minimizar sus talentos, sobre todo sus talentos intelectuales. Pueden huir de conversaciones o de ideas y de pensamientos que son caóticos. No les van a gustar las ideas o las palabras que son desordenadas. Si se dedican al comercio, van a tener facultades para ser productivos, eficientes, generar resultados prácticos y tangibles. Puede buscar conexiones con otras personas que sean de utilidad. Pueden preferir solo hablar con gente o de cosas que les sirvan para algo y huir de las conversaciones sin sentido o poco productivas. También puede ser un emplazamiento de alguien que pone sus ideas o sus habilidades al servicio de alguien más. La relación con hermanos puede ser servicial y con devoción, práctica y útil. Pueden trabajar con hermanos o hermanas, con primos, con primas o con algún familiar. También su relación con ellos puede ser con tendencias al perfeccionismo, a la exigencia y a la discriminación de lo que no sirve casi obsesivamente. Mercurio en Libra. Tiene la habilidad de persuadir y encantar a otros con sus palabras. Puede tener o desarrollar talento para la diplomacia y tacto para las negociaciones. Va a querer tener en cuenta lo que otros dicen. Esto puede hacerlos perder su centro o su conexión propia y puede generar indecisión. Puede ser una persona que evita discusiones a toda costa para complacer a los que tenga cerca, evitando temas de conversación que sean controversiales. Busca conversaciones tranquilas, amenas, ecuánimes y balanceadas que tratan de generar armonía o justicia. Sus ideas pueden ser elevadas, puede tender a ser idealista, buscando balances perfectos en los que comunica para tratar de dejar a todos contentos. Esto los puede hacer vivir indecisiones, ya que no se puede dejar a todos contentos con lo que uno dice. Puede buscar estudios que no sean muy demandantes o estresantes o exigentes, ya que pueden preferir aprender de maneras cómodas o sin mucho esfuerzo o exigencia. Se pueden motivar a leer y a estudiar si entienden el valor que eso les puede proveer, sobre todo si estudia temas relacionados con Libra, con la diplomacia, con las negociaciones, con las relaciones con otro, o con la moda, la belleza, las artes, o con la justicia y la ley. Puede costarles elegir un tema para aprender, leer y estudiar, ya que tienden a ser indecisos. Pueden elegir estudiar, leer o aprender lo que creen que otras personas valoran o quieren, sobre todo su pareja o algún familiar. Perciben al mundo como un lugar para negociar o para llegar a acuerdos o para armar relaciones. También pueden percibir al mundo como un lugar para buscar justicia. Pueden hacer cualquier cosa con tal de llegar a lo que ellos creen que son sus ideas de justicia. También pueden decir cualquier cosa con tal de lograr estar en una relación con alguien que les atrae. Pueden tener o desarrollar aptitudes o habilidades para el comercio, sobre todo para el comercio de cosas o servicios librianos, elegantes, con estilo, bellos, armoniosos o justos. La relación con hermanos, hermanas, primos o primas es simpática, ligera y poco emocional, tranquila y tratando de generar armonía y balance. Si siempre hacen lo que sus hermanos quieren, esto puede a la larga traer envidia, celos o resentimientos.
Van a querer generar conexiones con otros, pero pueden ser medio perezosos en salir a armar sus redes de contactos y en cambio quedarse esperando que estos contactos les lleguen. Mercurio en Escorpio. Tiene la capacidad de decir lo que nadie quiere decir, de hablar de lo vergonzoso, de lo escondido y de los secretos. Suele ser un Mercurio muy determinado y enfocado, puede obsesionarse con algo y costarle soltar un tema que les apasione. Les puede gustar estudiar o aprender de una sola manera o de un solo tema profunda e intensamente para tratar de llegar al fondo de algo. Si algo les apasiona, lo van a querer entender, hablar o estudiar. Si algo les da miedo o vergüenza, lo van a querer enterrar y pueden usar toda su inteligencia y su fuerza para esconder hechos o datos o información al respecto. Pueden preferir hablar con poca gente, pero que con esa gente haya conexiones y conversaciones intensas, profundas y emocionales. Las conversaciones o los contactos simpáticos y superficiales les pueden aburrir, ahí pueden salir volando para otro lado. Pueden percibir las vergüenzas del mundo que les rodea, pueden ver todo lo malo y lo podrido de lo que estudian y de lo que aprenden, y de lo que leen. Con la capacidad de ver y entender el costo de lo que uno dice y lo que uno puede perder si habla. En este caso puede esconderse o hablar con pocas personas, y pueden ser secretivos y hablar poco controlando lo que dicen. En casos extremos pueden querer controlar lo que otros piensan o lo que otros dicen. Pueden preferir hablar con personas con las que conectan profunda o emocionalmente o con personas en las que confían. Pueden armar una red de contactos con personas que tienen mucho poder o mucho dinero. Pueden pensar que así controlan y evitan pérdidas. Les puede gustar hablar con personas que entienden del inconsciente, como por ejemplo con un psicólogo o con algún terapeuta, o con personas que entienden de las artes oscuras, como por ejemplo un brujo o un chamán. Pueden tratar de lograr grandes cantidades de poder o de dinero por medio de actividades mercuriales, por ejemplo con el comercio, con las comunicaciones o los medios de comunicación, al leer, al estudiar y al escribir. Pueden escribir y hablar de temas relacionados con detectives, con muertes, con pérdidas, con sexo y pasión, o pueden hablar y escribir de situaciones extremas, como por ejemplo una guerra. También pueden hablar y escribir honestamente sobre todo de las cosas que nadie dice o que nadie quiere saber, y esto puede hacerlos poco populares. La relación con hermanos, hermanas, primos o primas o algún familiar puede ser intensa, emocional, pudo haber habido algún tipo de trauma, de pérdida, de muerte, puede haber vergüenzas y las conversaciones con ellos pueden ser llevadas a extremos o a algún límite. También pueden tener secretos y puede haber manipulación, posesividad y control. Mercurio en Sagitario. En astrología tradicional se dice que está en detrimento, ya que rige a su signo opuesto Géminis, por lo que se dice que en Sagitario le va a costar expresarse naturalmente las típicas cualidades mercuriales del aprendizaje y la comunicación. Pero en Sagitario, Mercurio puede ampliar su curiosidad y su agilidad para moverse por diferentes temas o por diferentes situaciones o por diferentes lugares. Puede abrir su mente para expandir su entendimiento de la vida con una tendencia a divertirse y a alegrarse cuando habla, cuando escucha o cuando aprende algo. Puede pasárselas toda la vida estudiando y aprendiendo cosas y esto les puede traer o hacer sentir suerte, optimismo, alegría y jovialidad. Va a requerir bastante estimulación variada, puede moverse libremente curioseando, ya sea por medio de la lectura, del estudio, viajando o haciendo algún tipo de actividad física. Les puede gustar pasar tiempo en grupo estudiando con otros, curioseando lo que otros leen y lo que otros saben. O les puede gustar pasárselas al lado de profesores o de gurús para que los guíen y para aprender de ellos. Puede gustarle la filosofía o temas legales, creencias religiosas, la publicidad o cualquier actividad que genere influencia o algún tipo de expansión. Al estudiar y al aprender pueden preferir que primero les den un vistazo general o que les expliquen para qué están estudiando ese tema, cuál es el sentido de lo que leen y estudian. Y les puede costar concentrarse en los detalles al estudiar. Pueden percibir al mundo como algo jovial y jocoso o como un lugar lleno de oportunidades. Puede gustarle armar una red extensa de contactos, sobre todo de diferentes religiones, creencias o de personas extranjeras que están en diferentes partes del mundo. Con la capacidad de aprender muchos idiomas, pueden hacer comercios en el extranjero o con personas en el extranjero.
La relación con hermanos, hermanas, primos o primas puede ser optimista y pueden confiar en ellos. Pueden enseñarles o aprender. También pueden tener hermanos, primos o primas que viven en el extranjero y que los van a visitar, o que viven algún tipo de expansión o exceso, por ejemplo, exceso de peso o exceso de deudas, o que tienen mucha influencia. Las caídas de este emplazamiento son el desgaste, sobre todo el desgaste mental, al ir y venir por muchos temas y lugares sin profundizar en ninguno. También pueden hablar sin saber o creer que entienden algo cuando no lo exploraron lo suficiente o al detalle. Pueden tener mucha confianza sobre alguien o sobre algún tema. Pueden creer que tienen la verdad, quedándose en una respuesta final única y verdadera, sin hacer preguntas, tratando de predicar su verdad a otro. Son los que gesticulan mucho y hablan en tonos altos y se ríen a carcajadas. Mercurio en Capricornio. Puede racionalizar al mundo social del que es parte y entender las exigencias y las limitaciones. Tiene la mente fría al pensar la realidad. Puede pensar las cosas en categorías que son rígidas y difíciles de mover. Se comunica de maneras serias, cautas, con una sensación de autoridad. Pueden ser pesimistas, serios al pensar, al estudiar y al hablar con otros. Tiene una mente práctica y puede preferir aprender ordenadamente y orientándose a una meta. Se beneficia de ponerse metas que sean exigentes a la vez que realizables. Su capacidad de razonamiento se puede usar para planear un logro en el tiempo, sobre todo si esos logros son de estudios, de comunicaciones o comerciales. Va a poder entender todas las limitaciones prácticas a la hora de planear una meta. Puede ser persistente, ambicioso y orientado al progreso a la hora de aprender. Puede sentirse motivado a estudiar o a leer algo cuando ve que obtiene resultados tangibles o que le permite avanzar socialmente de alguna manera. Puede elegir profesiones prácticas más que teóricas y puede desarrollar su inteligencia y su entendimiento por medio del trabajo o al ejercer su profesión más allá de estudiar. Se puede sentir juzgado o presionado al estudiar, al trabajar o al aprender algo. Estudiar, hablar o leer se puede sentir como un plomo, como una carga. Se beneficia de estudiar y leer lo que le genere intriga y curiosidad. Puede ser reservado, tradicional y formal a la hora de comunicarse y puede comunicar poco. Si dicen o escriben algo, pueden preferir que no sea en vano, que no sea una pérdida de tiempo o que no sea un chisme. Van a inclinarse a hablar de cosas comprobadas en la realidad, de cosas prácticas, de lo que parece estar escrito en piedra y de lo que es inamovible. Prefieren hablar de lo serio y de lo importante, y con personas que son una autoridad o que les permiten a ellos ser una autoridad o que les permitan alcanzar una meta. Pueden ver a la lectura y al estudio como un deber y exigirse mucho para realizar actividades mercuriales, con seriedad, con determinación y de maneras decisivas. Pueden preferir las ideas, los libros y las comunicaciones más tradicionales a las vanguardistas. La relación con hermanos, hermanas, primos o primas o con familiares puede ser seria y fría, ordenada, estructurada, organizada y planeada. Algún hermano o hermana puede ser la autoridad de la familia y pueden trabajar con ellos. Si se dedican al comercio, lo van a hacer de maneras organizadas, estructuradas, tradicionales, serias y formales. Mercurio en Acuario. Puede ser el que tiene ideas experimentales e innovadoras, raras o vanguardistas, ideas que son adelantadas para su tiempo. Su pensamiento y sus ideas y sus comunicaciones pueden estar orientados hacia el futuro o a lo que sea que crea que haga avanzar a la humanidad. Le puede gustar pensar y hablar al respecto de cambios disruptivos de algo tradicional. Puede pensar independientemente, formándose su propia opinión. Esto va a suceder cuando lea y estudie y lleve a la práctica sus ideas. Su pensamiento puede ser errático y sus ideas venir de a flashes. Se benefician de tener un anotador cerca y en donde puedan anotar sus ideas. Puede preferir comunicar sus ideas abiertamente y con libertad, sin coerción, pero puede preferir solo hablar de las ideas que le parecen únicas, exclusivas, singulares, extraordinarias. Si no, se va a callar y a seguir estudiando, aprendiendo o preparándose. Con la capacidad de conectar con ideales o con ideas sociales de libertad e igualdad, va a poder percibir cuando un grupo está siendo explotado, manipulado o cuando alguien del grupo no es libre para expresarse.
Se beneficia de ser parte de grupos de estudio o de grupos que compartan ideas o que les den libertad de expresión y que lo incentiven a expresarse. Puede ser el portavoz de un grupo buscando libertad de expresión o igualdad para todos los integrantes. Puede preferir que sus contactos sean únicos y que cada conexión que armen sea individual o particular de alguna manera. Las conexiones con otras personas pueden ser disruptivas o intermitentes y los otros van a sentir esos quiebres o disrupciones en la conexión. De ser así, esto lo va a hacer para ir ganando perspectiva, para poder pensar algo de una manera diferente o para evitar emociones, líos o enredos. La relación con hermanos puede ser distante y rara, pero también inventiva. Pueden pasar tiempo peleando por ideales de libertad o de igualdad con ellos. Pueden ser amigos de sus hermanos o que algún amigo se sienta como un hermano. Se beneficia de armar una red de contactos que no le digan que está loco ni que es raro, sino que lo incentiven a seguir sus ideas que son usualmente fuera de la caja y poco comunes. También se beneficia de desarrollar técnicas de relajación de sus nervios. Si se dedican al comercio, van a querer que sean de cosas tecnológicas o avanzadas para la época o de todo lo relacionado con descubrimientos científicos. También puede comercializar lo relacionado con la electricidad, con la fotografía o con el espacio, con lo que sea que dé perspectiva y visión, con volar y con los aviones. Mercurio en Piscis. En astrología tradicional se dice que está en detrimento, ya que rige a su signo opuesto Virgo, por lo que se dice que en Piscis le va a costar expresar naturalmente las típicas cualidades mercuriales de aprendizaje y de comunicación. Puede comunicarse de maneras confusas, poco claras y evasivas, pero en Piscis puede desarrollar un pensamiento o una comunicación sensitiva, emocional e imaginativa. Puede entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea por medios que van más allá del racional y que van más allá de las palabras. Percibe que hay algo más allá de lo que se está diciendo. Puede comunicarse de maneras compasivas, expresándose de maneras empáticas. Se beneficia de desarrollar vínculos con personas que se abran a conectar de maneras emocionales o artísticas. Y que esas conexiones sean sinceras, ya que las mentiras o las conexiones poco claras les van a generar más confusión. Se recomienda que busquen contactos que sean amables, amorosos y empáticos, ya que si no pueden sentirse abrumados y confundidos. Se beneficia mucho de tener tiempo y momentos de estudio, de escucha y de lectura. Cuanto más lean mejor, porque esto les va a ayudar a poner palabras a lo que sienten, sobre todo cuando tratan de comunicarse con otras personas. También les va a beneficiar expresarse de maneras creativas, con la música, con el arte, con la danza. Cualquier expresión emocional y corporal les puede ayudar a expresarse y a tener claridad. Su raciocinio y su entendimiento lógico u objetivo se puede ver teñido por confusiones, por sueños, por fantasías y por ilusiones. Puede resultarles difícil pensar de maneras prácticas o realistas. Les puede ayudar a tener personas que les ayuden a organizar sus ideas o, nuevamente, se benefician muchísimo de leer y de escribir. Esto les puede ayudar a organizar sus ideas. Pueden fácilmente vivir al lado engañoso de Mercurio, al ser un signo evasivo y iluso. Pueden usar sus palabras para ilusionar a otros o para decir cosas que no son verdad. Si mienten y engañan, es para no afrontar una realidad, para evadirse o para tratar de no lastimar a otros. Pueden ser tímidos al expresarse, sobre todo si pasan mucho rato cerca de personas muy estructuradas o cerca de personas que benefician o celebran los pensamientos racionales, ordenados y prácticos. Esto les puede generar nerviosismo, confusión y evasión. Ahora pasemos a estudiar a Mercurio por casas. Tengamos en cuenta que estas descripciones van a ser influidas por el signo y los aspectos de Mercurio. Mercurio en la casa 1. Su entendimiento se beneficia de ser curioso y de hacer preguntas. Pueden ser portavoces, hablando o comunicando ideas de maneras escritas o habladas, distribuyendo información en diversos canales, linkeando y mezclando diferentes temas. Mercurio puede imitar a otros, por lo que puede adoptar las maneras de ser de otras personas a su alrededor, y hay que observar el signo en el que esté y los planetas que tenga cerca, ya que esto los va a influenciar en su manera de aprender, de estudiar, de comunicarse y de actuar. Puede priorizar lo que piensa, lo que entiende y sus ideas antes de actuar. Puede decir que uno es lo que piensa o que el entendimiento lo es todo. Pueden creer que la mente está por sobre la realidad.
Pueden mantener una actitud joven y cuando estaban creciendo pudo haber cambiado varias veces de hogar o de casa con varias mudanzas, algo que los obliga desde chicos a cambiar su manera de vivir y de ver y de entender la vida. Percibe a la vida y a su entorno de maneras mercuriales y puede buscar reafirmarse en la vida, priorizando su astucia, su ingenio, su precisión, su atención al detalle, su inventiva, su raciocinio, su intelecto, su gran capacidad de comunicarse con otros, de escucharlos, su talento con las palabras y con las preguntas, y puede dar siempre una nueva manera de pensar o de hacer algo. Mercurio en la casa 2. Puede ser hábil y diestro con el dinero, con las finanzas o con sus recursos, y pueden desarrollar habilidades de comercialización de bienes y servicios. Pueden hacer dinero con actividades mercuriales, por ejemplo, la compra y venta, la escritura, la lectura, la enseñanza, trabajos secretariales o de servicios, o transporte de bienes y personas. Sus recursos internos, más allá del dinero, son mercuriales. Su astucia, su ingenio, su precisión, su atención al detalle, su inventiva, su raciocinio, su intelecto, su capacidad de comunicarse con otros, su talento con las palabras y con las preguntas. Siempre va a poder ver algo de otra manera. Van a tener la curiosidad para entender el mundo material, el mundo natural, su cuerpo o las finanzas. Va a sentir seguridad y tranquilidad al conectar y desarrollar a Mercurio, por ejemplo, por medio de la lectura, del aprendizaje, del entendimiento, de la escritura o del desarrollo de una red de contactos diversa. Puede llevarles tiempo desarrollar su entendimiento o estudiar algo, ya que la casa 2 suele ser lenta para apreciarla. Y pueden querer diversificar sus recursos o su dinero, desarrollar 2 o más fuentes de dinero. Pueden generar dinero o recursos con hermanos, hermanas, primos o primas o con algún familiar. O pueden valorar y sentir seguridad y tranquilidad al pasar tiempo con sus hermanos, hermanas, primos o primas o con algún familiar. Mercurio en la casa 3. Es un emplazamiento fuerte y puede ser un gran aliado en su vida si se desarrolla, ya que Mercurio rige a esta casa que es la casa de Géminis. El signo que esté en esta casa y los aspectos de Mercurio o otros planetas que pueda haber en esta casa los van a influir en su manera de pensar, de entender, de aprender, de comunicarse y de relacionarse con su entorno. Va a tener un intelecto ágil, ingenioso, ocurrente, astuto, observador, con la capacidad de observar detalles, de escuchar a otros y con facilidad para comunicarse. Con la capacidad de tomar los datos que les sirvan de la realidad para argumentar, pensar, probar y comunicar algo. También con una gran capacidad de ir hacia lo que le genere curiosidad y entenderlo. Y de moverse y relacionarse con su entorno para descubrirlo y entenderlo. La relación con hermanos y con el entorno también va a depender del signo que esté en esta casa y de los otros planetas que estén allí, así como también de los aspectos que tenga Mercurio. Mercurio en la casa 4. Indica un trasfondo intelectual o académico. Quizás una familia que priorizaba el intelecto y el raciocinio. Su inteligencia y mucho de lo que sabe viene dado por su familia. Puede pensar de la misma manera que un padre o una madre. Su padre o su madre son mercuriales, astutos, expresivos, articulados, críticos, así como también elusivos, tramposos o complicados, o pudieron haber estado yendo y viniendo y poco tiempo en la casa. Puede tener 2 padres o 2 madres, quizás uno era biológico y el otro adoptivo, o uno era biológico y había otra figura paterna o materna. Puede suceder que alguno de sus hermanos o hermanas les hizo de padre o de madre y pudieron haber cambiado de casa o de hogar varias veces mientras iban creciendo, lo cual les deja cualidades de flexibilidad y de adaptabilidad con respecto a la sensación de hogar y de pertenencia. Pueden desarrollar actitudes nómades o pueden tener 2 hogares e ir y venir entre ellos. Puede haber discusiones, dimes y diretes en la familia, se benefician de estudiar desde la casa o desde algún lugar que sea cómodo o que los contenga emocionalmente. La familia o los vecinos pueden juntarse en la casa. Les puede gustar que siempre haya alguien hablando de fondo en el hogar. Pueden querer que su hogar esté ordenado y que sea funcional o práctico, que las cosas que tienen en el hogar o en su hogar tengan un sentido lógico. Y puede preferir trabajar desde la casa, sobre todo si ejerce profesiones mercuriales. Mercurio en la casa 5. Actividades lúdicas o recreacionales o creativas les pueden ayudar a entender o con sus estudios. Pueden preferir comunicarse de maneras creativas. Al estudiar, al leer, al escribir y al comunicarse con otros sobre cosas que les generen curiosidad e intriga, pueden sentir una alegría de vivir o una sensación de vitalidad.
Pueden sentir que brillan y se alegran. Les puede alegrar hablar, escuchar y leer historias o cuentos o chismes o chistes. También les puede divertir ir a dar una vuelta por el barrio o por el vecindario, salir a hacer mandados o pasar tiempo con algún familiar, con sus primos, primas, hermanos o hermanas. Si les gusta ejercitar, se benefician de salir a andar en bici o de hacer caminatas o algún deporte gimnástico. Pueden preferir los juegos de mente y los juegos de palabra. Pueden querer una vida romántica curiosa y variada, por lo que si buscan mantener una sola relación en el tiempo, se benefician de que se mantengan ágiles, curiosos y abiertos al cambio y a la variedad de actividades. Pueden preferir romances con personas que los estimulan intelectualmente. Si tienen hijos, su relación con ellos va a ser mercurial, ágil, curiosa, orientada a hablar, a preguntar, a salir a caminar o a dar vueltas, a leer, a contar y a escuchar historias, cuentos, chismes y chistes. También puede haber lleva y trae de información no fidedigna, discusiones y dimes y diretes que agoten. Se benefician de escuchar a sus hijos y de aprender de ellos. Mercurio en la casa 6. Es un emplazamiento fuerte y puede ser un gran aliado en su vida si se desarrolla, ya que Mercurio rige a esta casa, que es la casa de Virgo. Pueden desarrollar una habilidad con precisión y con atención al detalle, observando la realidad, analizando la información y encontrando las maneras más útiles y eficientes de hacer alguna actividad diaria. Pueden tener trabajos intelectuales o de comercio. Pueden aprender mucho de su cuerpo, de observarlo, de hacerle preguntas a los médicos y de estudiar su funcionamiento, de observar, anotar y estudiar sus síntomas. Se benefician de adquirir técnicas de relajación de nervios, pueden pensar que pueden manejar al cuerpo con la mente. Hay que observar si la relación con sus colegas es con chismes o con idas y vueltas de información que no llegan a ningún lado. Pueden beneficiarse de usar a Mercurio para hablar con claridad e inteligencia sobre lo útil que genere más eficiencia. Y pueden preferir trabajos ligeros y ágiles o cambiar de trabajo, ya que si no se pueden poner inquietos o se pueden aburrir. Mercurio en la casa 7. La salida al mundo es mercurial. Pueden aprender mucho al pasar tiempo con otros y pueden enseñarles lo que saben. Tienen ganas de compartir información con muchas personas variadas. Les puede atraer, pensar y tratar de entender a los otros y su manera de vivir. Buscan parejas o socios que sean intelectuales, racionales, ágiles y con los que se pueda dialogar. Pueden preferir una pareja o un socio que piense por ellos, que les diga lo que pensar o decir y repetir lo que sus parejas hagan. Pueden ir y venir entre dos personas y costarles elegir una opción, o su pareja o su socio puede tener actitudes evasivas y poco comprometidas. De querer mantener una pareja o un socio en el tiempo, se benefician de que sea estimulante intelectualmente, con los que se pueda hablar y que estén abiertos a aprender o abiertos al cambio. Pueden dialogar racionalmente con sus parejas y sus socios, tratando de llegar a acuerdos y aprendiendo mutuamente. También pueden usar el humor. Pueden ser detallistas y críticos con ellos. Mercurio en la casa 8. Pueden querer explorar y entender lo oculto, los secretos y los misterios. Su mente es como la de un detective. Sus ojos pueden ver y sus oídos escuchar en la oscuridad. Les puede gustar observar y entender las interacciones entre personas que van más allá de lo intelectual. Se puede querer meter en lo que sucede a puertas cerradas. Puede desarrollar una capacidad de administrar dinero de otros y entender de finanzas y de impuestos. Pueden estudiar y dedicarse a la psicología o a cualquier actividad que estudie el inconsciente. O pueden tener una fascinación por entender el sexo o la muerte. Les puede gustar hablar y compartir con otros lo que es oscuro, lo que es profundo, emocional, y pueden preferir guardar sus secretos y sus miedos en lo profundo y no hablar con nadie al respecto, o hablar solo con unas pocas personas. Puede haber confusiones al firmar contratos o al recibir herencias, o con las finanzas entre sus parejas y sus socios. Se benefician de analizarlas, de estudiarlas y de leer los contratos en profundidad y de manera racional, con pocas emociones, o de ser asesorados por un especialista. Hay que observar la relación con hermanos, hermanas, primos o primas o con algún familiar cuando iban creciendo. Pudieron haber muertes o vergüenzas que generaron traumas. Se van a beneficiar de trabajarlos con algún tipo de terapia. Mercurio en la casa 9.
Incrementa su espíritu de curiosidad llevándolo a explorar nuevas aventuras o territorios. Su mente puede ser abierta y expansiva, la puede usar para pasarse la vida leyendo, estudiando, viajando y explorando. Con la capacidad de observar un contexto más allá de los detalles, de hecho, se le pueden escapar algunos detalles. Puede creer en su intelecto y que la vida se entiende al pensarla racionalmente. Puede querer entender alguna creencia o filosofía de vida más allá de vivirla. Pueden enseñar a otros convirtiéndose en profesores e inspirándolos. También pueden ser predicadores de sus entendimientos en sus grupos de contactos. Es un emplazamiento que beneficia a los que estudian religiones, creencias y filosofías, a los escritores, a los editores, a los publicistas y a los que hacen relaciones públicas y a los que enseñan. Puede correr el riesgo de dejar de hacer preguntas y de fanatizarse con una idea. Pueden tener hermanos, hermanas, primos o primas que viven en el extranjero o ser ellos los que viven en el extranjero y hacer viajes largos para visitarlos. Mercurio en la casa 10. Puede elegir una carrera mercurial. Su trabajo o su profesión puede relacionarse con leer, con libros, con estudiar, con enseñar, con escribir, con editar, con las comunicaciones o los medios de comunicación, con el comercio o con los servicios de secretariado y administrativos o con cualquier habilidad o destreza manual. También con el transporte de bienes y servicios o con el transporte de personas. Puede tener 2 profesiones o cambiar de profesión o de actividad laboral en sus vidas. Pueden necesitar un trabajo o un camino profesional que sea cambiante o que les permita ir y venir por diferentes lugares o maneras de pensar. Pueden aprender mucho al trabajar y al ejercer su profesión más que al estudiar. Pueden querer mostrarse como intelectuales y que otros los reconozcan por sus capacidades racionales, lógicas o comunicacionales con otros. Su padre o su madre son mercuriales, astutos, expresivos, articulados, críticos, así como también pueden ser elusivos, tramposos o complicados, o pudieron haber estado yendo y viniendo y con poco tiempo en la casa. Pueden tener 2 padres o 2 madres, quizás uno era el biológico y otro el adoptivo, o quizás uno era el biológico y había otro tipo de figura paterno-materna. También alguno de sus hermanos o hermanas les pudo haber hecho de padre o de madre. Mercurio en la casa 11. Pueden aprender mucho de sus amigos y de los grupos de los que sean parte. Y estos grupos o sus amigos van a ser mercuriales, intelectuales, comunicacionales, cambiantes. Pueden juntarse para debatir algún tema que les interese o algún libro o noticia que hayan leído. Pueden ser parte de grupos de escritura, de grupos de lectura, de edición o de grupos para generar contactos con diversas personas. Se benefician de encontrar grupos o de tener amigos, sobre todo los que tengan temas en común o con los que puedan hablar y ser escuchados. Pueden ser los portavoces de un grupo o ir cambiando de rol en los grupos de los que sean parte. Se recomienda también que escuchen a sus amigos y a las personas de los grupos de los que sea parte, más allá de hablarles. Esto les puede ayudar a incrementar su nivel de entendimiento. Pueden usar a Mercurio para pensar en diferentes maneras en las que un grupo, comunidad o la sociedad pueden avanzar o cambiar. Pueden tener ideas comunitarias o ideas de libertad y de igualdad. Sus amigos pueden influir en lo que piensa, puede pensar igual que un amigo o imitarlo, o buscarse amigos que piensen por él. También puede ver algún amigo como un hermano, o un hermano, hermano, primo o prima puede ser su mejor amigo. Pueden ser exigentes y críticos con sus amigos o con las personas de los grupos de los que sea parte, así como también hacerse amigos fácilmente. Pero sus vínculos van a tender a ser prácticos o intelectuales, poco emocionales. Mercurio en la casa 12. Tiende a crear vínculos entre su mundo consciente e inconsciente, tratando de integrar su mundo racional con su mundo emocional. Aventurarse a observar y a anotar sus actos fallidos, sus sueños, sus emociones y sus fantasías les puede ayudar a entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Puede gustarles o se pueden beneficiar de estudiar, de leer y de escribir bastante. Cuanto más diverso sea lo que lean, mejor, porque esto les puede ayudar a poner palabras a su mundo inconsciente o a sus emociones. Pueden desarrollar habilidades para todo lo creativo y para la psicoterapia. Puede confundir lo que piensa con fantasías, con ilusiones. Se benefician de hacer algún tipo de terapia y también de hacer preguntas y de escuchar a los otros. Les va a ayudar que las personas que lo rodean sean sinceras, que les brinden claridad
o que no les oculten información, ya que esto les puede generar confusión. Les puede costar entender los límites de sus ideas y de su intelecto y de sus palabras. Pueden pensar y tomar una idea como propia cuando no lo es, o viceversa. Alguien más puede tomar una idea de ellos como propia. También puede suceder que se queden solo en lo racional, en lo estadístico, en lo lógico y en lo matemático, si creen que aventurarse a los conocimientos emocionales y psíquicos o inconscientes son un riesgo, o si permanecen mucho tiempo en entornos o cerca de personas que solo benefician y celebran lo intelectual. Pueden ser inseguros y tímidos de sus capacidades mentales. Suelen entender bastante más de lo que pueden poner en palabras. Nuevamente, se benefician mucho de leer y de hacer algún tipo de escritura o de terapia. Pueden usar a Mercurio para ayudar a otros con sus aprendizajes, con sus estudios, con su entendimiento. Pueden sacrificarse o ser devotos de algún estudio o de alguna idea, o por algún hermano o hermana o por algún familiar. Bueno, esto es lo que les quería contar de Mercurio. Espero que les ayude a aprender más astrología y a leer a este planeta en una carta. Si les gustó esta clase, suscríbanse al canal y denle like al video o compártanla con otros que también quieran aprender astrología. Yo les comparto el video de Venus, otro de los planetas del zodíaco, y espero verlos ahí. Muchas gracias.